Ponte en la posición 2, soldado. ¿Pensaste que las trincheras, el barro, el alambre de púas y las armas químicas de la Primera Guerra Mundial eran malas? Prepárate porque te espera un mundo de dolor totalmente distinto. Estamos de vuelta para la secuela, la Segunda Guerra Mundial. Esta vez, la guerra continúa, pero será mucho más letal. Esta no es la Segunda Guerra Mundial que vivió tu abuelo. Los tiempos, tácticas y armas han cambiado considerablemente desde la época de la Gran Guerra. Desde las nuevas tácticas astutas y las peligrosas cantidades de fuego que las fuerzas enemigas están utilizando, hasta las innumerables amenazas desde el aire, la tierra y el mar, aquí está la razón por la que no durarías 24 horas en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Ahora muévete. Mientras que la Primera Guerra Mundial se libró principalmente en trincheras, la Segunda Guerra Mundial vio a los soldados enfrentando el conflicto en terrenos completamente diferentes y enfrentando a sus enemigos en la tierra, en el aire y en el mar. Así como el estilo de guerra más aterrador de todos, las matemáticas, a través del uso de la criptografía y los cifrados secretos. Pero empecemos con algunas botas en el terreno. Con la batalla terrestre, probablemente también sea importante señalar, estamos hablando de las amenazas a las que se enfrentaron las fuerzas aliadas. Si crees que habrías luchado por el otro bando, este video y sitio web no son para ti. Con eso fuera del camino, vamos a dejarte justo en medio de todo. Un soldado aliado en medio del conflicto más mortal de la historia. No, en serio. Con el 17% de los soldados aliados muriendo prematuramente, tendrías suerte de sobrevivir hasta la hora del almuerzo. La guerra no terminó hasta 1945. Se estima que entre 70 y 85 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Eso fue alrededor del 3% de toda la población mundial, estimada en 2.300 millones de personas en 1940. Incluso hablando puramente en términos estadísticos, serías considerado afortunado si logras pasar la semana. Suficiente matemáticas. Veamos algunas de las cosas que enfrentarías luchando contra las fuerzas de la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaron la táctica militar llamada Blitzkrieg. Aunque podrías asociar esa palabra con aviones lanzando bombas en ataques aéreos, solo era parte de una estrategia mayor. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, consistía en usar velocidad y sorpresa para atacar a los enemigos. Y eso te incluye a ti, soldado. Te enfrentas a una fuerza oponente cuyo objetivo es atravesar las líneas de tu ejército rápidamente, con maniobras coordinadas y ataques concentrados con vehículos blindados, ataques aéreos y tropas terrestres de los nazis. Desglosemos primero la estrategia del Blitzkrieg para que sepas aproximadamente qué tendrías que esperar como soldado en el extremo receptor de ella. Luego continuaremos repasando algunas de las armas más infames de los nazis. Al final, no saldrás ileso de la guerra. Podrías saber algo sobre cuál será probablemente tu causa de muerte. Como mencionamos, el primer paso del Blitzkrieg involucraba muchos vehículos blindados y motorizados, que se utilizarían para iniciar ataques rápidos y poderosos que, aunque breves, se centrarían en romper tus líneas de defensa. Asumiendo que no fuiste asesinado instantáneamente al ser atrapado en un bombardeo de proyectiles de tanque y separado de tus extremidades, entonces estarías bajo el infierno reinante de un bombardeo aéreo. La segunda fase del Blitzkrieg consistía en ataques aéreos sorpresivos contra las tropas enemigas, probablemente aún aturdidas por el previo ataque de vehículos blindados. Antes de que puedas recoger tus extremidades cortadas o las de tu camarada, tus oídos aún zumbando por el bombardeo de proyectiles de tanque, ves una bomba con una esvástica cayendo del cielo hacia ti, mientras los nazis aprovechan la sorpresa. En tercer lugar, la Blitzkrieg desplegaría fuerzas terrestres, lo que significa que si milagrosamente sobreviviste al ataque de tanques y bombardeo aéreo, entonces varios nazis enfadados pronto estarían peinando la zona para disparar a cualquier superviviente. Atacar de múltiples formas tenía la intención de confundir a las tropas enemigas, dificultando la respuesta cuando los métodos que los nazis utilizaban cambiaban constantemente. A menos que tengas información confiable sobre un ataque enemigo inminente, probablemente necesites ayuda significativa. De hecho, perdió todo un brazo. Sigue buscando, seguro se cayó cerca de aquí. La Blitzkrieg no fue un solo ataque, sino una ofensiva a gran escala y coordinada. Enviar tanques, aviones e infantería, uno tras otro, sería un uso tremendamente frívolo de los recursos militares. El objetivo de la Blitzkrieg era cambiar constantemente el frente de batalla, atacando los puntos más débiles en las defensas de los aliados, con un principal foco de ataque.
Y luego, mientras sus fuerzas oponentes se movilizaban para proteger ese punto débil, los nazis romperían y comenzarían a apuntar a otro, todo con el objetivo final de Vernichtungsschlacht, o aniquilación total, eliminando literalmente todas las fuerzas aliadas para asegurar una victoria nazi unilateral. Las fuerzas nazis emplearon por primera vez las tácticas de Blitzkrieg durante su invasión a Polonia en 1939. En un año, su ejército utilizó las mismas tácticas para invadir múltiples países de Europa, incluyendo Francia, los Países Bajos y Bélgica. Con estas mismas tácticas, la Alemania nazi logró derrotar a Francia, Dinamarca, Noruega y Luxemburgo, y matar a 380.000 soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica estacionados en Francia para 1941. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de los soldados en el campo de batalla, se enfrentaban a un ejército enemigo que parecía imposible de derrotar, feroz en sus tácticas, e inquebrantable e incuestionable en su lealtad a Hitler y su ideología fascista. Como señalamos anteriormente, y probablemente hayas notado, esto es drásticamente diferente a cómo se luchó en la Primera Guerra Mundial, y por parte de los nazis, esa diferencia fue muy intencional. La doctrina del Blitzkrieg y Vernichtungsschlag, los ataques rápidos y brutales y la devastación total del enemigo, surgieron como ideales estratégicos entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de desgaste, luchada en un estancamiento casi constante, ya que las fuerzas de un lado en las trincheras luchaban contra las fuerzas del otro lado, también atrincheradas en sus propias trincheras, efectivamente en una carrera hacia el fondo. El fondo siendo quien se quedara sin recursos primero, y eso no es solo comida y municiones. Cuando decimos recursos, nos referimos a tropas como tú. Así es, en lo que respecta a los generales, tú también eres un recurso, y uno prescindible además. Con los avances en tácticas, los nazis también trajeron armamento mejorado en la Segunda Guerra Mundial, y los numerosos avances en el campo de la tecnología de armas entre 1918 y 1939 significaban que tú, en las líneas del frente luchando contra los nazis, estarías mirando por el cañón de algunas armas bastante peligrosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los fusiles de cerrojo y las ametralladoras fueron de las armas más destacadas en el campo de batalla. Pero mientras que, digamos por ejemplo, los rifles en 1914 disparaban 15 rondas completas por minuto, algunas de estas nuevas armas mejoradas eran capaces de disparar 400 rondas por minuto a distancias de hasta 6.000 pies. Eso es un montón de balas zumbando en el aire, suficientes para darte un nuevo e inesperado piercing facial de plomo, o un útil auxiliar de sueño permanente al recibir un balazo directo en el cerebro. Así que echemos un vistazo más de cerca al arsenal de los nazis, las armas que probablemente te impedirían durar mucho tiempo en el frente de batalla. El Karabiner 98K o Kar 98K era el arma estándar para la mayoría de la infantería nazi. Diseñado por Mauser, un fabricante de armas alemán que había estado produciendo armas para las Fuerzas Armadas de Alemania desde principios de los años 70, el Karabiner 98K era el último de la larga línea de rifles de cerrojo y pistolas semiautomáticas por las que Mauser era famoso. Una variante anterior del Karabiner se utilizó bastante durante la Primera Guerra Mundial, siendo la versión modificada actualizada 98K también común durante la Segunda Guerra Mundial. La K en K2 no representaba 1000, sino Kurz, la palabra alemana para corto. El Karabiner 98K era el rifle estándar de la infantería nazi, con el que probablemente te enfrentarías en combate. La sobreconfianza en ti podría hacerte pensar que, debido a que estos rifles requieren que el operador levante y tire hacia atrás un cerrojo para cargar la siguiente ronda, tendrías tiempo suficiente para evitar el próximo disparo. En el segundo que le toma a un soldado nazi cargar su siguiente ronda, podrías esquivar para salir del camino o buscar una mejor posición para disparar en represalia. Pero esto no es Call of Duty, niños. Aunque los rifles de cerrojo como el Karabiner 98K solo podían disparar un cartucho a la vez, los nazis también estaban equipados con armas totalmente automáticas. Alrededor de 1940, la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas nazis, se percató de que requería algo con mayor tasa de fuego para mejorar la efectividad de su infantería en combate. Después de presentar las especificaciones para la nueva raza de rifle, dos diseños compitieron por el rifle automático Gewehr 41, hechos por distintos fabricantes. El primero, el Gewehr 41 Doppelwelle, fue hecho por Walther, el mismo fabricante de la icónica pistola Polizeipistole Criminal de James Bond. El segundo de esos rifles automáticos, el Gewehr 41M, fue diseñado y creado por Mauser.
Ambos querían que sus armas fueran distribuidas a las tropas de la Wehrmacht por el resto de la guerra, y los dos rifles fueron presentados para pruebas en 1941. ¿Es necesario suponer a quién beneficiaron los nazis con su diseño? Ganando sobre Walter estaba la versión Mauser del Gewehr 41. Era pesado, torpe y poco fiable. Aunque se hizo para parecerse al Karabiner 98K, en un esfuerzo por hacer que el manejo del rifle fuera familiar para las tropas de la Wehrmacht, los resultados vistos después del uso inicial del G41M entre las tropas en el frente oriental se consideraron, bueno, menos que satisfactorios. De los más de 6.600 rifles fabricados antes de detener la producción, más de 1.600 fueron devueltos y considerados inutilizables. Pero no creas que eso te mantendría a salvo del fuego automático. Debido al cambio en el teatro de guerra, desde la Primera Guerra Mundial, los rifles de cerrojo de largo alcance no eran necesarios para la infantería en la Segunda Guerra Mundial, excepto para especialistas como francotiradores. En cambio, debido a que esta guerra se estaba librando en un campo de juego muy diferente, las formas en que los soldados usaban sus armas y lo que requerían de estas armas también cambiaron. En el combate a corta distancia, a diferencia de disparar a refugios enemigos a 2.000 yardas, las armas nuevas solo requerían un alcance efectivo de unas 400 yardas con un cartucho menos potente. Avísanos cuando veas a dónde va esto. Aunque el tipo de rifles totalmente automáticos que preocupantemente podrías ver en tu Walmart local todavía estaba un poco lejos de su desarrollo, había otra raza de arma de fuego rápida de la que no querrías estar en el extremo receptor. Conoce la ametralladora o subfusil metralleta si eres de los que se ponen nerviosos por ese tipo de armas. Con mucho, la más común, y estamos seguros de que algunos incluso argumentarían icónica, de las ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial de los nazis, fue la MP-40 ampliamente distribuida entre las potencias del eje y equipada con un cargador de 32 rondas. Entre 1940 y el final de la guerra en 1945, se estima que se produjeron aproximadamente 1.1 millones de estas armas, convirtiéndose en favoritas de los soldados en varias partes del mundo, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. La MP-40 o Maschine- und Pistole 40 ha sido utilizada incluso en conflictos tan recientes como la guerra de Irak y la guerra civil siria. Todo esto gracias a que se recuperaron más de 200.000 de estas armas y redistribuidas por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial, entregadas a paramilitares e irregulares en países en desarrollo. Las tropas de infantería, paracaidistas y tripulaciones de vehículos blindados nazis las utilizaron intensivamente en todos los frentes orientales y occidentales. Y en cuanto a ti y a tus compañeros soldados aliados, bueno, ni siquiera pueden identificar correctamente esta arma, ya que la MP-40 fue erróneamente referida como la Schmeisser por los aliados después del diseñador de armas Hugo Schmeisser. Aunque fue responsable de diseñar la MP-18, la primera ametralladora producida en masa, Hugo Schmeisser no tuvo nada que ver con el diseño de la MP-40, que fue diseñada por Heinrich Vollmer e inspirado en su predecesor, la MP-38. Las MP-38 eran muy similares a las posteriores MP-40 en apariencia y funcionalidad, por lo que ambos tuvieron una amplia distribución y uso entre varias partes de la Wehrmacht. Tampoco serían las únicas armas que te dispararían plomo, en rápida sucesión en las líneas del frente. Erfurter Maschinenfabrik, quien produjo la MP-40, también creó una copia alemana de la ametralladora británica Sten, conocida como la MP-3008, y otras variantes mejoradas de las subfusil metralleta existentes, que llegarían al campo de batalla antes de que terminara la guerra. Otro diseño similar de subfusil surgió después de ser desarrollado en 1943, de ahí su nombre, la MP-43. Aunque podría haber usado cartuchos menos potentes para un retroceso más ligero y facilitar el manejo del arma, luchando en las líneas del frente, podrías haber escapado de una muerte segura a manos de un nazi con una MP-43, si el Führer hubiera logrado detener el desarrollo del arma. Adolf Hitler no quería que esta arma llegara al campo de batalla. Pero no te preocupes, a él no le importaba la injusticia hacia tropas aliadas como tú. En cambio, él estaba impulsando un arma totalmente distinta. Hitler había luchado en la Primera Guerra Mundial como mensajero, entregando mensajes de los líderes a las tropas en el frente occidental. Probablemente fue esta familiaridad con cómo se luchó esa guerra lo que le hizo sentir que sus soldados aún necesitaban armas que pudieran disparar a mayores distancias, como los rifles de cerrojo capaces de 2.000 yardas, que estaban más ampliamente en servicio durante la Gran Guerra. Cuando los planes de la MP-43 llegaron al escritorio del Führer, ordenó detener su producción masiva y enfocarse en desarrollar un arma de mayor alcance. Aquí es donde se pone interesante y por qué aún deberías preocuparte por estar en el lado equivocado de una MP-43. El ministro de Armas de Alemania en ese momento en realidad actuó a espaldas de Hitler y aprobó la producción de la MP-43.
El nombre se cambió para incluir Maschinenpistole, la palabra alemana para pistola automática, ya que este era el término ampliamente utilizado para las subametralladoras. A Hitler le disgustaba, pero con un truco, el ministro de Armas logró que 3 fábricas produjeran la MP-43, y las tropas de la Wehrmacht en el frente oriental anhelaban obtener estas nuevas armas. Hitler no se habría enterado si algunos comandantes divisionales no hubieran descubierto la tapadera de la MP-43 y preguntado al Führer cuándo recibirían estas nuevas armas. Como era de esperar, Hitler estaba furioso y ordenó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. Afortunadamente para el ministro de Armas y los trabajadores de la fábrica de armas que habían desobedecido a Hitler, su investigación reveló que la nueva y mejorada MP-43 era tan efectiva que el Führer cambió de opinión sobre ellas. A partir de entonces, el arma se designaría bajo un nombre diferente, el Sturmgewehr, o rifle de asalto. Sí, mentimos antes. Los nazis son parte de la razón por la que tenemos rifles de asalto en la actualidad, y esto realmente no augura bien para tus posibilidades de supervivencia, ¿verdad? La MP-43, ahora conocida como la Sturmgewehr 44, hizo historia como el primer rifle de asalto exitoso del mundo. Más compacto que los rifles de cerrojo más largos y grandes utilizados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, capaz de una mayor tasa de fuego automático controlable, e incluso influiría en otra arma famosa 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la AK-47 soviética. Así que sí, el abuelo alemán de un arma tan famosa que todavía se usa activamente en todo el mundo, es una de las muchas armas nazis que te apuntan. Si lograste durar unas horas en el frente, tus posibilidades serían bajas una vez que el Sturmgewehr 44 comience a disparar, ya que se consideraba eficiente, funcional y letal. Cuando se trata de ser acribillado por el fuego de un rifle de cerrojo, una ametralladora o un rifle de asalto, es difícil sentirse completamente seguro. Pero luego están las armas grandes. Oh sí, ni siquiera estamos cerca de terminar de describir cuántas formas tenían los nazis de dispararte hasta la muerte. Afortunadamente, cuando se trata de ametralladoras, solo se habían decidido por 2 opciones, la MG-34 y la MG-42. Aunque ambas se produjeron hasta el final de la guerra, la MG-42 se desarrolló para reemplazar la MG-34, que era más cara y tardaba más en fabricarse. La MG-42 se convirtió en la ametralladora estándar para la Wehrmacht y la Waffen-SS, con una cadencia de fuego de 1200 rondas por minuto. La MG-42 fue utilizada por los nazis para proporcionar fuego de supresión contra sus enemigos. Se ganó el apodo de la Sierra de Hitler debido al sonido que hacía y porque cortaría cualquier cosa en su camino, incluido a ti. La MG-42 era tan confiable y fácil de mantener que influyó en el diseño estándar para las ametralladoras ligeras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tras la Segunda Guerra Mundial, en particular la ametralladora M60 del Ejército de los Estados Unidos, favorita de los Navy SEALs. El ejército alemán moderno continúa utilizando una versión modernizada de la MG-42 como su ametralladora ligera estándar, y si la longevidad de este diseño te dice algo, es que realmente no quieres encontrarte parado en el rango de disparo de una de esas cosas. Está bien, has ignorado todos nuestros consejos hasta ahora, tú tonto, tú, pero quizás, si te mantienes agachado, te arrastras por el lodo e intentas evadir los disparos de estas peligrosas armas nuevas, podrías sobrevivir hasta el fin de semana. Mientras estés allí abajo, cuida tus pasos, ya que un movimiento en falso podría aniquilarte rápidamente de formas divertidas y espantosas. Hablemos de minas en un segmento que nos gusta llamar "Cómo evitar terminar en varios lugares diferentes al mismo tiempo". Entre las minas antipersona que usaban los nazis, había una conocida como mina de olla. Cuando se pisaba, un frasco que contenía ácido se rompería, y esto encendería un detonador, que luego detonaría la carga principal, matando a quien tuviera la mala suerte de no mirar por dónde caminaba. Otra era la mina S o mina de metralla. Estas se enterraban bajo tierra con cables sobresaliendo, esperando ser pisadas por un soldado aliado desprevenido. Al activar una mina de metralla, verías exactamente por qué obtuvo su nombre, o lo harías si no fuera muy probable que te matara. Una vez activada, una mina S se lanzaría al aire y explotaría, dispersando varias bolas de acero de alta velocidad en todas direcciones, incrustándose en cualquiera que no muriera por la explosión inicial. Ahora sabemos lo que estás pensando. Me esconderé en un tanque, protegido por toda su armadura. Buen intento, pero a menos que te hayas alistado en la división de vehículos del ejército aliado correspondiente, no podrías simplemente subirte a un tanque. Incluso si lograras entrar en uno, no te protegería de morir por una mina terrestre. Por ejemplo, los nazis poseían numerosas minas antitanque, cuya versión estándar era conocida como la Tiller Mine.
conteniendo una libra entera de trinitrotolueno, esta mina grande, plana y circular. Imagina la forma de un plato de cena, normalmente con una carga detonadora montada en el centro, atornillada a la carga base de la mina. Cuando un peso de al menos 350 libras, como el tanque en el que pensaste refugiarte, pasaba por encima de la Tellermine, esta detonaría con suficiente fuerza para arrancar las orugas de cualquier tanque. Lo siguiente era la mina Holtz o la mina de madera. Creíste que solo debías vigilar objetos metálicos peligrosos. El objetivo de la mina Holtz era evitar la detección por los barreminas de los aliados que detectaban metales. Consistía en una caja de madera con 10 libras de trinitrotolueno en su interior, que requería alrededor de 250 libras de presión para encenderse y detonar. Luego estaba la mina Riegel, un dispositivo largo, estrecho y de forma rectangular equipado con poco menos de 9 libras de explosivo amitol. Estos eran excepcionalmente letales debido a sus 3 métodos de detonación. Varios encendedores, uno arriba y 2 a los lados, estaban conectados y responderían a diferentes presiones, 440 libras en cada extremo, u 880 en la parte superior. Con mucho, la mina más ingeniosa y aterradora de los nazis fue la Goliath, una mina que consistía en un pequeño vehículo similar a un coche de control remoto. Para los fanáticos de Call of Duty Black Ops, recuerden el RCXD. Una Goliath era impulsado por un pequeño motor eléctrico o de gasolina y se controlaba a través de un cable que su conductor podía usar para dirigirlo hacia un objetivo. Estas minas controladas a distancia también podían causar un daño considerable, con su carga de 200 libras de trinitrotolueno. Y si de alguna manera lograbas evitar todas esas minas, mientras te atrincherabas dentro de ese tanque, aún tendrías que lidiar con una lluvia de cañones antitanque nazis. El Panzerabwehrkanone 38, el arma antitanque estándar de la infantería de la Wehrmacht durante la guerra, podía perforar agujeros de 50 milímetros en la armadura de los tanques. Más tarde, las armas antitanque desarrolladas por los nazis, como la Schützenpanzer B-41, eran tan poderosas que después de capturar una, los británicos se vieron obligados a acelerar el desarrollo de sus propios cañones antitanque para mantenerse al día con la ingeniería de los nazis. Así que tal vez estar en el suelo entre todas esas balas y explosivos simplemente significaría una desventaja injusta cuando se trata de tu supervivencia continua. Además, los campos de batalla dificultaban el tratamiento y traslado de la infantería herida a un lugar seguro. Cuando un soldado joven como tú resultaba herido en combate, un médico tendría que arrastrarse cautelosamente hacia su compañero caído. Entonces, evaluaría la severidad de las heridas y decidiría qué hacer si es que había algo que pudiera hacer. Según la gravedad de la herida, un médico de campo debe iniciar rápidamente el tratamiento, aplicando vendajes y torniquetes para detener el sangrado y cubriendo las heridas con sulfonamida, un antibiótico en polvo, para reducir el riesgo de infección. Pero si sangraba por una herida de bala en un área bajo fuerte fuego nazi, un médico de la compañía tendría dificultades para llegar a usted de manera segura sin resultar herido o asesinado. Y por supuesto, cuanto más tiempo estés allí tumbado en un dolor insoportable, más probable sería que desarrolles una infección grave o recibas otra herida de bala más fatal. Si un médico de combate te atendía, se llamaba a un equipo de 4 camilleros desde una estación de ayuda cercana, contactada por radio o teléfono de campo. Después de que el médico te daba primeros auxilios, el equipo te recogía y llevaba a una carpa de ayuda, a veces protegida por otros soldados. Pero si estabas bajo fuego intenso y era difícil llegar hasta ti, esto dificultaría que los camilleros te alcanzaran y trasladaran a un lugar seguro. Considerando las amenazas en tierra y la baja probabilidad de sobrevivir, tal vez quieras surcar los cielos o navegar los mares, pensando que podrías sobrevivir 24 horas en la Segunda Guerra Mundial en un frente distinto. Pues amigo, te equivocas. Ser parte de una marina o fuerza aérea aliada era tan mortal como la vida entre la infantería. Las tácticas kamikaze, una estrategia de las fuerzas japonesas contra América, consistían en que los aviadores realizaban misiones suicidas al estrellar sus aviones directamente contra barcos enemigos. Esta idea comenzó en el ataque a Pearl Harbor, cuando un aviador japonés, el primer teniente Fusata Aida, estrelló deliberadamente su avión gravemente dañado en la Estación Aérea Naval de los Estados Unidos en Kaneohe. Los ataques kamikaze fueron desplegados intencionalmente en 1944 durante la Batalla del Golfo de Leyte, donde 24 pilotos japoneses lanzaron estos ataques contra un portaaviones de escolta de Estados Unidos. Fue una de las batallas navales más mortíferas históricamente, con 34 barcos destruidos y más de 5.000 tripulantes asesinados por pilotos kamikaze.
A algunos aviones kamikaze se les añadió tanques de gasolina extra y bombas para aumentar su letalidad al estrellarse. En Okinawa, alrededor de 5.000 marines estadounidenses murieron en una sola batalla debido a los ataques de los pilotos kamikaze. Durante la guerra, 47 barcos se hundieron por ataques kamikaze, provocando más de 10.000 bajas. Además del terror que caía desde el cielo, las fuerzas aliadas en el mar enfrentaban la amenaza inminente de los submarinos nazis, o U-boats. Emplearon una táctica conocida como táctica Rudel o la táctica de la manada de lobos cuando se trataba de lanzar ataques a convoyes de barcos que navegaban lado a lado con barcos de guerra escoltándolos. Estas manadas de lobos consistían en entre 8 y hasta 20 U-boats, que llevarían a cabo un ataque organizado a un convoy enemigo bajo el liderazgo de un acechador, el submarino designado que señalaría a los demás para lanzar el ataque. Debido a la gran cantidad de U-boats que atacaban desde todos los ángulos, la táctica de la manada de lobos resultaba extremadamente difícil de contrarrestar para las fuerzas aliadas al defender sus barcos. Tampoco ayudó que los avances tecnológicos de los U-boats los hicieran prácticamente invisibles. Durante la Segunda Guerra Mundial, los U-boats nazis hundieron 2.700 barcos, lo que representa alrededor del 70% del total de todas las pérdidas aliadas en el mar. Los pilotos que volaban por encima también tuvieron dificultades para sobrevivir. Los nazis no solo tenían el tipo de armamento para destruir tanques, sino que incluso tenían armas que podían usarse contra vehículos en tierra y en el cielo. El cañón Flak de 88 milímetros era un cañón de alta velocidad, que no solo era lo suficientemente fuerte para derrotar cualquier armadura de tanque en el mundo, sino también lo suficientemente preciso para servir como un cañón antiaéreo, con los nazis usando la misma arma en ambos modos, sin necesidad de hacerle ninguna modificación. El Flak medía 25 pies, disparaba 8 rondas por minuto y necesitaba 6 hombres para operarlo. Pero este cañón pesado tenía un alcance efectivo de más de 10.000 metros. En el aire, tierra o mar, enfrentabas varias posibles formas de morir. ¿Crees que quedarse en casa y evitar por completo la guerra era una opción viable? Adivina de nuevo. Como venganza por los ataques aéreos británicos y estadounidenses a las ciudades alemanas, los nazis usaron armas aterradoras contra los civiles británicos, en un intento de aterrorizar y socavar su moral. La propia propaganda de los nazis llamaba a estas armas el V-1 Doodlebug y los cohetes V-2 Wunderwaffe, las armas maravillosas que creían que cambiarían el curso de la guerra a su favor. Los V-1 eran bombas voladoras conocidas como Doodlebugs o bombas tumbadoras debido a su sonido característico en vuelo. Estas bombas aladas, propulsadas por motores a reacción, eran lanzadas desde una rampa o aviones bombarderos adaptados. Dado que volaban en una trayectoria recta a nivel del cielo, muchos fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos, pero ciertamente no todos. Una semana después del día D, varios civiles británicos murieron en un ataque V-1 que devastó Clapham, en el sur de Londres, el 13 de junio de 1944. Meses después, los primeros cohetes UMTI-2 golpearon Londres el 8 de septiembre de 1944. Los UV-2 eran cohetes aerodinámicos que medían alrededor de 4 pisos de altura, impulsados por un motor que quemaba una mezcla de alcohol y agua con oxígeno líquido. Esto llevó a los V-2 literalmente hasta el espacio antes de que cayeran de nuevo a la Tierra a velocidad supersónica. Un ataque de V-2 en Londres el 27 de marzo de 1945 causó 134 bajas y dejó a cientos de miles de civiles sin hogar después de que sus casas fueran destruidas. En resumen, solo algunas razones por las que no sobrevivirías ni un día en la Segunda Guerra Mundial. Soldado, ni siquiera considere desertar. Incluso las fuerzas aliadas disparaban a sus propias tropas que se negaban a luchar. Ahora, observa el megatanque alemán de 1.000 toneladas de Hitler, la máquina de guerra más loca jamás inventada. O en su lugar mira este video.